Bienvenidos familia de fe. Seguimos compartiendo acerca del libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 10. Pero antes de entrar en Apocalipsis capítulo 10, quiero dar un resumen de lo que hemos compartido hasta ahora. En Apocalipsis capítulo 1 vemos la revelación del Hijo de Dios, el saludo a las 7 iglesias y la visión del Hijo de Dios. Apocalipsis capítulo 2 y 3 vemos las 7 iglesias. Vimos la iglesia de Éfesos, la iglesia que había dejado su primer amor, y el Señor le dice: recuérdate de donde saliste, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Vemos que la segunda iglesia es Esmirna. Esta era la iglesia perseguida, y el Señor le dice dos cosas. Le dice: no temas y sé fiel hasta la muerte. Después vimos la iglesia de Pérgamo, y esta es la iglesia que había comprometido sus creencias, comenzó a tolerar las doctrinas del mundo. Después vimos a Tiatira. Esta es la iglesia que estaba cometiendo adulterio y fornicación física y espiritual. Después vimos a Sardis. Esta es la iglesia muerta que estaba en necesidad de un avivamiento. Y después vimos la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia que evangeliza. Esta es la iglesia que lleva la palabra de Dios. Esta es la iglesia que amaba lo que Dios ama, que son las vidas y las almas. ¿Y cómo nosotros demostramos que amamos a Dios? Cuando nosotros amamos lo que Él ama, que son las vidas, que son las almas. Y por último vimos la iglesia de la Odisea, que esta es la iglesia que estaba tibia, no estaba en fuego para el Señor. Esta es la iglesia que entró en la comodidad, y hay que salir de la comodidad. Entonces, de ahí entramos en Apocalipsis capítulo 4. Y entendemos que cuando comienza Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia está en el cielo. La iglesia ya fue levantada, fue arrebatada en el rapto. Porque entendemos que cuando la iglesia se va, es el comienzo de la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Así que Apocalipsis capítulo 4 a capítulo 19, la iglesia no está. La iglesia va a ver todos estos acontecimientos. Entonces, ¿qué vimos en Apocalipsis capítulo 4? Vimos a aquel que estaba sentado en el trono. Vimos los 4 seres. Vimos los 24 ancianos vestidos con sus ropas blancas, sentados en sus tronos con sus coronas, y ellos se postran y adoran al Señor en todo tiempo. Y también se nos introduce de dónde viene el juicio de Dios, y el juicio de Dios viene del trono de Dios que está en el cielo. De ahí entramos a Apocalipsis capítulo 5, y aquí nos habla en Apocalipsis capítulo 5, es la introducción del libro escrito por dentro y por fuera. Eso lo vemos con 7 sellos en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Entonces se hace una pregunta: ¿quién es digno de tomar este libro y desatar sus 7 sellos? Y vemos que la contestación es ninguno. Ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, ninguno debajo de la tierra. Solamente uno es digno, y es el Cordero inmolado. Es el león de la tribu de Judá, dice ahí, la raíz de David, que es digno porque él fue quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue quien derramó su sangre. Él fue quien nos redimió, dice ahí, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, para nuestro Dios. Y dice que nos hizo reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Así que Él pagó el precio de nuestra redención. Él pagó el precio, y solamente Él era el único digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos. Tenemos que entender que Jesús, cuando vino por primera vez a la tierra, vino como Salvador. Pero cuando venga en su segunda vez, en su segunda venida, viene como juez.
y Él es el único que es digno de ser juez, porque Él fue quien pagó el precio, Él fue quien vino a la tierra por primera vez, no para condenar, no para sentenciar, sino para salvar. Pero entendemos que en un momento dado todo aquel que rechazó a Jesucristo como Señor y Salvador va a ser sentenciado, va a recibir su sentencia. No tiene que ser así porque Jesús ya pagó el precio, ya Jesús recibió nuestra sentencia. Pero para nosotros ser librados de la sentencia de la muerte es por medio de Jesucristo. Y entonces todo aquel que le rechaza va a recibir una sentencia y esa sentencia será dada por el mismo Jesús. Entonces entramos en Apocalipsis capítulo 6 y aquí vemos cuando se desata en Apocalipsis 6, se desatan 6 de los 7 sellos y el primer sello que se desata, vemos el caballo blanco y el jinete que está montado en él, que salió venciendo para vencer. Y este caballo blanco no es Jesús, este caballo blanco es el anticristo. Y vemos que cuando este sello se desata, es el comienzo de la gran tribulación. Él comienza, el anticristo, cuando el anticristo se manifiesta por completo, es porque es el comienzo de la gran tribulación. Vemos en segunda de Tesalonicenses, vemos que está el hombre de pecado y ya el hombre de pecado, ya el anticristo está aquí en la tierra, pero no se puede manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada. Mientras tanto, el anticristo siempre ha estado, porque sabemos que no sé la hora ni el día en que Jesús viene a recoger su iglesia, nadie lo sabe. Así que el diablo siempre ha tenido un anticristo preparado en todas las edades. Siempre ha tenido, porque él no sabe cuándo es la venida, pero él tiene un anticristo preparado en todas las generaciones. Y entonces también están los anticristos, que es aquellos que están en contra de todo lo que tiene que ver con Jesús, con Jesucristo. Sabemos que hay mucha gente que son anticristos, que están en contra de Cristo. Y entonces está el anticristo, que cuando la iglesia se va y es arrebatada, entonces se manifiesta en completo el ministerio del anticristo por esos 7 años de la gran tribulación. Así que después vemos el segundo sello, es desatado, y ahí vemos el caballo rojo, el caballo de guerra, y se le da autoridad a este jinete de quitar la paz sobre la tierra. ¿Y qué pasó cuando él quita la paz sobre la tierra? Los hombres comenzaron a matarse unos a otros. Fíjate, él no tuvo que hacer guerra contra ellos. Lo único que él hizo fue remover la paz, quitar la paz de la tierra, y los hombres comenzaron a matarse, a asesinarse unos a otros. Después vemos el caballo negro, que cuando se desata el tercer sello, y este es el caballo que representa la escasez. Como les he mencionado, lo que hoy te costaba $1, mañana te va a costar el salario de un día. Y vemos cómo se comienza a manifestar la escasez. Después vimos el cuarto sello que se desata, y este es el caballo amarillo, o el caballo de la muerte. Y el jinete, o podemos decir que el jinete tenía por nombre muerte, y le seguía el Hades. Y vemos que se le dio autoridad para aniquilar una cuarta parte de la tierra. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo por medio del hambre, lo hizo por medio de la mortandad, que es pestilencias, plagas, enfermedades, y comenzó, y lo hizo a espada, comenzó a aniquilar una cuarta parte de la tierra. Después vimos el quinto sello, y es donde Juan dice: y vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Y sabemos que el testimonio es Jesús. Entonces entendemos que estos habían muerto porque habían recibido a Jesús como Señor y Salvador en el tiempo de la tribulación. Después vimos el sexto sello, que es
el sello de terror, donde ocurre cuando se desata este sello. Hay un gran terremoto. Vemos que el sol se oscurece totalmente, completamente, dícese, negro. La luna se convierte en sangre, las estrellas caen sobre la tierra, y dice que los reyes, los grandes, los capitanes, los siervos, los libres, se aterrorizaron y se escondieron en las cuevas y entre las peñas, dice ahí. Y entonces estaban en un terror y no se atrevían a mirar el rostro del que estaba sentado en el trono. Querían cubrirse porque no querían mirar ni querían experimentar, dice, la ira del Cordero. Es que esto es poderoso. Vemos aquí. Y entonces dice, ¿quién podrá sostenerse delante? Y él decía, escóndenos. Ellos decían, escóndenos, por el terror que estaban experimentando cuando se desató ese sexto sello. O sea, no podían mirar el rostro del que estaba sentado. Y entonces tampoco, dice aquí, querían ser escondidos de la ira del Cordero. Ira cual nunca se va a ver antes. De ahí vemos que hay una pausa, porque vemos que se desatan 6 sellos y el séptimo sello no se desata hasta Apocalipsis capítulo 8. ¿Qué vemos en Apocalipsis capítulo 7? Aquí vemos a los 144,000 y la gran multitud. Los 144,000 son los hombres judíos de la tribu de Israel, cual Dios escoge con un propósito y los sella con su nombre en sus frentes. Y estos 144,000 son los que Dios usa para evangelizar a las multitudes en medio de la gran tribulación. Y ni uno de ellos va a perecer, ni uno de ellos va a ser tocado, sino que están guardados, cuidados con ese sello. Y ellos van a evangelizar a las multitudes. Y aquí vemos la gran multitud que estaba delante del trono. Y vemos que estas multitudes obviamente entraron porque ellos recibieron a Jesús como Señor y Salvador, y rehusaron recibir la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos. Sabemos que ahora estamos en el momento de la gracia y ahora lo único que tú tienes que hacer para recibir salvación es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero cuando ya no esté la gracia, ya estemos en este periodo de tribulación, hay dos opciones: o recibes la marca ¿verdad? Recibes la marca de Satanás en tu frente o en tu mano, la marca de la bestia, o recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, pero en ese momento la muerte es instantánea. Tan pronto tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, esa persona va a ser decapitada. Obviamente recibe la salvación, pero ese es el precio. Ahora estamos por gracia. Confiesas a Jesús y vienes a ser parte de la familia de Dios. Así que entramos a Apocalipsis capítulo 8. Aquí vemos que se desata este séptimo sello. Y lo que vemos es impresionante porque vemos que cuando este séptimo sello se desata, hay media hora de silencio en el cielo. Y el silencio viene a causa de que lo que el cielo vio, el juicio que el cielo vio en ese momento cuando se desata este séptimo sello, fue tan asombroso que en el cielo ocurre algo que nunca había sucedido. Y es que hubo silencio por media hora. Tenemos que entender que en el cielo la alabanza, la adoración y la honra al Padre y al Hijo es 24 horas. Y para que esa alabanza, adoración y honra de 24 horas parase, tenemos que entender que algo grande y asombroso se había visto. Entonces vemos cuando se desata ese séptimo sello. Entonces vemos que 7 trompetas se le dan a 7 ángeles que estaban delante del trono. Y entonces aquí vemos que se tocan las primeras en Apocalipsis capítulo 4. Se tocan 4 de las 7 trompetas.
Y vemos aquí que cuando ellos tocan la primera trompeta, una tercera parte de la vegetación muere. Cuando tocan la segunda trompeta, una tercera parte de los seres del mar mueren. Cuando tocan la tercera trompeta, vemos que dice que viene un ángel, una estrella, un ángel, y entonces viene y daña en una tercera parte de los ríos y de las fuentes de agua. O sea, las convierte en aguas amargas. Por eso dice que su nombre era Angenjo, esto es amargo. Y dice que muchos hombres murieron cuando tomaron de esas aguas. Entonces después vimos la cuarta trompeta, donde cuando se toca vemos que una tercera parte del sol es herido, una tercera parte de la luna es herida y una tercera parte de las estrellas. ¿Qué eso hace? Eso acorta el día, acorta la luz de la noche. O sea, vemos que hay menos luz de día y menos luz de noche. Eso vemos como eso afecta, ¿verdad? Al toda la tierra. Vemos cada vez que se desatan estos juicios, vemos la destrucción de ellos. Entonces entramos aquí en Apocalipsis capítulo 9, donde vemos la quinta trompeta y vemos el primer ay. Esto es realmente cuando comenzamos a ver todo esto es increíble. Pero esos son los juicios que vamos a ver. O sea, nosotros los vamos a ver desde el cielo porque la iglesia no está. Entonces vemos que se quita esta primera o se toca esta primera trompeta. Vemos la quinta, la sexta, pero vemos el primer ay. Entonces vemos que dice que cae una estrella del cielo y que un ángel abre el pozo del abismo y salieron langostas y se les dio poder de escorpiones, fíjate. Entonces, ¿para qué? Dice, para atormentar a los hombres de la tierra que no tuviesen, fíjate, dice, el sello de Dios en sus frentes. Dice, pero los vas a atormentar, pero sin matarlo. O sea, dicen que cuando un escorpión pica a una persona, el dolor es inmenso. Sabemos que estos escorpiones ¿verdad? Van a atormentar a estos hombres, pero sin matarlos. Y vemos que estos hombres van a estar atormentados por 5 meses con ese dolor. De tal manera, de tal magnitud que los hombres buscarán, dice ahí, buscarán la muerte y no la hallarán. Ansiarán la muerte y la muerte huirá de ellos. O sea, ellos van a querer quitarse la vida y no van a poder morir. Y entonces aquí nos dice que el primer ay pasó y los 2 ayes que vienen son peores. Entonces vemos la sexta trompeta aquí en Apocalipsis capítulo 9 y vemos que 4 ángeles son desatados y preparados para la hora, el día, el mes y el año específico a fin de matar, dice aquí, una tercera parte de los hombres de la tierra. Estamos viendo toda esta mortandad y dice que los van a matar por medio de 3 plagas. Por medio de 3 plagas estos hombres van a ser muertos. Y vemos que cuáles son estas plagas: fuego, humo y azufre, que salía de las bocas de estos 4 ángeles que fueron desatados. Y tercera parte del mundo va a morir en esa plaga. Ahora, interesante porque vemos aquí en Apocalipsis capítulo 9, vemos como los hombres son atormentados de tal magnitud que desean la muerte, no pueden morir, ansian la muerte huirá de ellos. Después vemos como una tercera parte muere por medio del fuego, el humo y el azufre que sale de las bocas de estos 4 seres que fueron desatados. Pero vemos que a pesar de todo eso, vemos cómo el hombre responde, porque sabemos que es una tercera parte, no todos murieron. Y entonces lo impresionante es cómo ellos responden después que termina toda esta mortandad aquí en Apocalipsis capítulo 9. ¿Cuál fue la respuesta
de aquellos que no fueron muertos en las plagas. ¿Cuál fue la respuesta? No se arrepintieron. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios, ni dejaron de adorar las imágenes, dice, de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, dice, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. No se arrepintieron de lo que estaban haciendo, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus hurtos. Tú piensas, wow, se van a arrepentir cuando vean toda esta mortandad, todo esto que está, estos juicios que están ocurriendo. Y vemos que no se arrepintieron. Y, sin embargo, siguieron, ¿verdad?, sus vidas de maldad y de pecado. Y entonces ahora entramos en Apocalipsis capítulo 10. Capítulo 10. Wow. Y aquí vemos el ángel con el librito. Y vemos cómo terminó Apocalipsis capítulo 9. Y fíjate, aquí vemos de Apocalipsis capítulo 9, donde se toca la sexta trompeta. Hay un interludio hasta donde se toca la séptima trompeta, que es Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Fíjate, ¿qué podemos ver con todo esto, iglesia? Que a pesar de todo, a pesar de lo que está sucediendo, Dios hace unas pausas. ¿Para qué? Para darle la oportunidad al hombre, aún en medio de estos juicios y de esta tribulación, de que el hombre se arrepienta. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que ni uno se pierda. Pero va a llegar el momento, y aquí lo vamos a ver en el capítulo 10, donde no va a haber más oportunidad. Estamos ya en Apocalipsis capítulo 10. Vemos todo lo que está sucediendo, y todavía el Señor está, a pesar de estos juicios, está todavía mostrando su misericordia, dándole un poco más de tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Wow, ese es el amor de Dios. Ahora, vemos aquí en Apocalipsis capítulo 10, muy importante, vamos a comenzar leyendo aquí. Dice el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, dice, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como del sol, y sus pies como columnas de fuego. Sabemos que este mensajero, vemos cuya identidad no se conoce. Algunos dicen que es Jesús, otros dicen que es el arcángel Miguel. Claramente vemos que es un ángel. No dice quién es, pero vemos que viene de la misma presencia de Dios y viene con gran poder y con gran autoridad. Y dice el versículo 2, dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Somos que tenía un librito, pero este librito no es el mismo libro de Apocalipsis capítulo 5, el libro que tiene el Padre Celestial en su mano derecha con los 7 sellos. No es el mismo librito, no es el mismo. Y dice el versículo 3, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí vemos ¿verdad?, la autoridad y el poder de este ángel. Y dice el versículo 4, dice, y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir con una voz del cielo. Oí una voz del cielo que me decía, sella, sella, dice aquí, las cosas que los 7 truenos han dicho. Obviamente los 7 truenos comunicaron algo, y no las escribas. Ahora, versículo 5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano, dice aquí, sobre el cielo. ¿Y qué nos dice? Seguimos leyendo aquí en el versículo 6, dice, y juró por uno que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra y las cosas que están en él, de que el tiempo, dice aquí, no sería más. O sea, ya
Dios dice, hasta aquí llegamos, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Vemos que el ángel aquí en el versículo 5, al versículo 7, el ángel da un juramento que el fin es irrevocable. El fin viene. Está puesto ya en motion, como dicen. Está puesto ya en movimiento. Y que el tiempo no será, ¿qué dice? No será más. El tiempo no será más. Ya Dios ha determinado un tiempo y viene el fin. Aunque Él hace estas pausas, estos interludios, como compartimos ahorita, para seguir mostrando su misericordia aún en momentos de juicio y de tribulación, queriendo que ni uno se pierda, obviamente, pero entendemos que Él no puede escoger por nosotros. Y entonces vemos el misterio de Dios que nos habla aquí. Y cuando hablamos, ¿qué es un misterio? Tenemos que entender que un misterio es una verdad que está escondida, cual es revelada a aquellos que la buscan. Entendemos que es algo que está escondido, pero es una verdad que tiene que ser revelada. Entonces vemos aquí que nadie puede saber el misterio. Tú no puedes conocer un misterio hasta que se te haya revelado. Y entonces, cuando vamos al libro de Daniel, quiero que vaya conmigo al libro de Daniel. Aquí vemos, porque vemos que vemos que 36 veces se menciona la palabra misterio en la Biblia. 29 en el Nuevo Testamento y 7 en el Antiguo Testamento. Entonces, en Daniel capítulo, vemos algo aquí poderoso, en Daniel capítulo 2 nos habla de lo que es el misterio. Entonces estoy aquí buscando con ustedes Daniel capítulo 2. Vamos al versículo 27 y nos dice lo siguiente. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Poderoso dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Wow, esto es poderoso. El que revela los misterios. Dice el versículo 30. Y a mí me ha sido dado, he revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría, escuchen esto, que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Aquí vemos lo que nos dice Daniel capítulo 2, versículo 27 al 30. Dios revela los ministerios y es para aquellos que buscan, que indagan y buscan de Dios. Dios les revela todos los misterios. Y si vamos al versículo 47 aquí mismo del capítulo 2, sí, 47, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Sabemos que Dios le da la revelación a Daniel y Daniel comunica la revelación. Así que vemos ahí lo que nos dice Daniel capítulo 2, 27 al 30 y el versículo 47. Ahora, en el versículo 8 y 9 regresamos a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10.
Y entonces, ¿qué aprendimos ahí? Los misterios serán todos revelados por Dios. Entonces en Apocalipsis 8 y 9 vemos esto. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí vamos a ver algo poderoso. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí vemos que Dios le da una instrucción y le dice: toma y come. ¿Qué podemos ver? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Vemos que Dios constantemente, en todo tiempo, por eso no va a haber excusa, nos ofrece su palabra. Dios todo el tiempo nos está ofreciendo su palabra y nos dice: toma, come, toma, come. Todo el tiempo nos está ofreciendo de que nosotros comamos, tomemos de su palabra. Ahora, vemos aquí el versículo 10 y 11, para terminar. Dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Vemos que él, ¿verdad?, obedece la instrucción. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí vemos algo bien importante. La razón por la cual el apóstol Juan come ese librito es para profetizar. Por eso vemos que no era el mismo libro que vimos en Apocalipsis capítulo 5, el librito con los sellos, sino que este librito fue dado al apóstol para que lo comiese, para profetizar, para proclamar a las naciones el destino del mundo entero. O sea, lo que viene, el final que viene, profetizado a las naciones. En Ezequiel capítulo 3, versículo del 1 al 3, vemos lo mismo. Vemos que Dios le dice al profeta que coma. Y vemos que el profeta comió de la revelación que Dios tenía para Israel. Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Fíjate. Él le dice: come. Y él comió y era dulce y era amargo. Y dice: y es necesario que lo comas para que profetices otra vez sobre muchos pueblos y lenguas. Eso nos deja saber a nosotros que si nosotros no estamos tomando y comiendo la palabra que Dios nos está ofreciendo, no podemos hablar a las naciones. O sea, esto simboliza y nos enseña que para nosotros poder predicar, aquí está, para tú y yo poder predicar la palabra de Dios, no lo podemos hacer al menos que nosotros tomemos y comamos palabra de Dios. Entonces hay personas que no toman y no comen palabra de Dios y no tienen nada para dar. ¿Por qué? Porque su vientre no tiene nada. Su vientre está vacío, su tanque está vacío. Muchas veces yo le he dicho de la importancia de ingerir la palabra de Dios. Entendemos que la palabra de Dios es lo que produce fe en el corazón del hombre. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y entendemos que nosotros estamos llamados a alimentarnos, a comer palabra de Dios. Entonces, por eso, en el momento de dificultad o en el momento que el Señor nos quiera usar, si el tanque está vacío, si el vientre está vacío, si no hay palabra de Dios, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a profetizar? ¿Qué el Espíritu Santo va a usar? ¿Y qué palabra el Espíritu Santo va a poner en nuestra boca si no hay nada en el tanque? Así que la persona que no come, no toma ni come la palabra de Dios, no tiene el poder para predicar la palabra de Dios. No tiene el poder para hacerlo porque no hay palabra en su vientre.
Entonces aquí vemos la importancia de nosotros recibir la palabra de Dios en lo más íntimo. Por eso Él le dice, toma y come, en lo más íntimo de nuestro ser. Y sabemos que eso es un requisito para nosotros poder llevar la palabra de Dios y llevarla, escucha, con confianza, con poder y con autoridad. Fíjate, vemos que para tú llevar la palabra de Dios con confianza, escúchame, con poder y con autoridad, esa palabra de Dios tiene que estar donde, en tu vientre. Por eso Él le dice, toma y come. Ahora vemos que Él dice dos cosas, que al principio que Él la tomó fue que dulce y después fue amarga. ¿Por qué? Porque vemos que la palabra de Dios es dulce. ¿Y por qué era amarga? Porque esa misma palabra iba a declarar juicio sobre la tierra. Eso era dulce porque la palabra de Dios es dulce. Pero lo que él sintió, esa amargo que él sintió en su vientre, era el juicio de Dios por medio de esa palabra. Vaya conmigo a Juan 12 para que vea. Porque nadie va a estar sin excusa delante del Señor. Nadie va a estar sin excusas. Y cuando vamos a Juan, capítulo 12, Juan capítulo 12, vaya conmigo al versículo 44, porque vemos que las palabras de Jesús van a juzgar a los hombres, y la palabra que Jesús habló es la palabra que el Padre le dio. Y en Juan capítulo 12, versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Se lo vemos en San Juan capítulo 14, versículo 9. Yo la luz, dice Jesús, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vemos que Él alumbra a los hombres, la palabra alumbra a los hombres. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, mira lo que dice, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Wow, eso es poderoso. Cuando tú meditas en esto después, quiero que vuelvas y lo leas y medites en esto un rato. Versículo 48, el que me rechaza, aquí está, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le postrará, dice aquí, le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo te va a juzgar? En el día postrero, en el día del juicio. Vas a ver que la palabra de Dios se te ofreció, pero tú no la tomaste ni la comiste, la rechazaste. Y mira lo que dice aquí el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Somos que en un momento dado, nosotros vamos a hacer, ese es el primer juicio, va a ser la palabra de Dios. Nadie va a poder decir no. A mí nunca se me habló la palabra de Dios. A mí nunca nadie me dijo que Jesucristo era el Señor. No, Dios es justo. Cuando el juicio venga, asegúrate, fue porque ya la persona tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y al rechazarla va a ser juzgada por esa misma palabra. Es más, la palabra de Dios es dulce para aquellos que la reciban. Quiero que apuntes esto. Es más, quiero que lo escribas y quiero que lo pongas en las redes. La palabra de Dios es dulce para aquellos que la reciben, pero amarga al que la rechaza. Vuelvo y se lo leo. La palabra de Dios es dulce para aquellos que la reciben, pero amarga al que la rechaza. ¿Y por qué es amarga? Porque no quieren cambiar su forma de ser,
Y al no hacerlo, esa misma palabra que es dulce, en un momento dado también los va a juzgar y los va a condenar. ¿Por qué? Porque la rechazaron. Bueno, iglesia, hasta aquí hemos llegado. Terminado con Apocalipsis capítulo 10. La próxima vez estaremos compartiendo Apocalipsis capítulo 11. Aquí vamos a ver los dos testigos. Aquí vamos a ver el otro ay. Seguimos viendo más revelación de lo que el Señor nos dice que va a ocurrir en estos últimos tiempos. Así que son bendecidos y hasta la próxima en el nombre de Jesús. Amén.